queremos darles la bienvenida en esta nueva jornada de noticias a su informativo de la comunidad de 24 horas. Como todos los días estamos listos para llevar las noticias a sus hogares. La recomendación de hoy: salgan con tiempo de casa. En las últimas semanas se ha registrado bastante carga vehicular, sobre todo en horas pico, así que no se confíe para que llegue puntual a su lugar de destino. ¿Sí o no, Andra? Tú, como siempre, todos los días, bien puntualita. Puntualita, no 5, no 4 minutos antes, sino media hora, 40 minutos. ¿Cómo le hace? Es que hay que ser puntuales, hay que ser puntuales. Ojalá y los padres de la patria también puedan ser puntuales, porque esas sesiones de pleno empiezan al menos hasta una hora y media después. Que eso no se nos pegue el día de hoy, en este miércoles 13 de octubre. Usted levántese con toda la buena energía, haga ejercicio, pero también infórmese junto a nosotros. ¿Sí o no? Escuchará, Muy señora bien, Estudillo, me parece perfecto. puntualidad. Yo la verdad Es el valor que hay que cultivar, porque creo que se les trato de olvida. ser siempre puntual. Alguna vez escuché que llegar a la hora indicada es llegar tarde. Así es. Así que siempre hay que estar antes. Hoy, por ejemplo, ¿quién llegó al último? Me está viendo a mí, pero porque tengo que revisar el noticiero, Claro. revisar las notas que van a salir al aire. Siempre hay excusas. Venga una hora antes. Entonces. O sea, a las 2:30. 2:30 de la mañana. No, no Perfecto. hay Mi problema. papá siempre me Excelente enseñó que hay que recomendación. llegar media hora antes. Siempre. Media hora antes. Entonces, yo ¿A qué siempre hora se llego levanta usted? Yo a las 4. 4 de la mañana. ¿Y por qué llega tarde? Ah, bueno, hoy no. ¿Cómo Hoy la llegué tarde? excepción. Sí, permítame disculpar. Muchas gracias. Disculpas aceptadas. Está bien. Pero Marisabel se levanta más temprano. ¿A qué hora se levanta? 3:30. 3:30. ¿Qué hace media hora antes? Revisar la pauta, ver Ya. lo que vamos a sacar en el noticiero, corregir las notas. Es que usted es algunas jefa, cosas. pues. Es que es la Usted jefa. pues. Está bien. Desquite ese salario. Los desquite demás ese solo, salario. los demás solo a las Nosotros 4. somos. Nosotros hacemos lo que la jefa dice, así que está bien. Después ultimamos los detalles de esta conversación, pero ahora vamos a saludar con Fernanda Ceballos para conocer en qué punto de la ciudad se encuentra y cuáles son las novedades para hoy. Fer, te damos el paso. Un buen día para ti. Isa, Albert, Andreita, amigos televidentes, muy buenos días. Igual un buen día para todos ustedes. Nosotros nos encontramos en la avenida Velasco Ibarra, conocida más como Avenida Oriental, y presten mucha atención, vecinas y vecinos, porque se mantiene cerrada en sentido norte-sur debido a un deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias. En un ratito más nosotros les estaremos contando todos los detalles, a qué hora se piensa habilitar la vía y qué fue lo que ocurrió y a qué hora, en un ratito más. Pero también es momento de conocer cómo va a estar el tiempo este día, pues existe una mínima de 7, una máxima de 21 y a esta hora una sensación térmica de 8. Hace un poquito de frío a esta hora y se prevé lluvias para horas de la tarde, siendo exactamente las 6 de la mañana, las 5:58 regresamos con ustedes a estudios. Buenos días. Buenos días, Fer, muchísimas gracias. No te nos adelantes en el reloj, ¿verdad? Pero nosotros como que estamos aquí en el sol y por eso sí trajiste champa. Pero por supuesto, un abrigo y paraguas. Listo, con esto vamos a empezar las noticias. Bienvenidos a 24 horas en la comunidad. Comenzamos contándoles que concejales piden que se investigue a fondo la denuncia de violación a una aspirante a bombero por parte de un instructor y que, de ser culpable, se lo sancione con la máxima pena. Además, solicitaron que comparezca el comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, ya que se lo acusa de no colocar la denuncia en fiscalía apenas conoció de este caso. Pocas horas después de conocerse en nuestro noticiero la denuncia en contra de un instructor que habría violado a una joven aspirante a bombero, varios concejales pidieron que se investigue a fondo este caso. Aseguran que no puede quedar en la impunidad y piden la máxima sanción. Los delitos de acoso, de violencia, corresponde que la justicia, que las instancias actúen como corresponde. Punto. Nada más. Pero además exigen la comparecencia del comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, pues los familiares de la denunciante afirman que él, pese a conocer el caso, no les informó de forma inmediata y tampoco hizo la denuncia en fiscalía. En ejercicio de la facultad fiscalizadora, él deberá comparecer y explicarnos qué es lo que ha pasado. Por su parte, el alcalde Santiago Guarderas informó que apenas conoció el caso se comunicó con Cárdenas, quien le dijo que ya se tomaron medidas.
El Cuerpo de Bomberos ha iniciado ya un procedimiento, un sumario administrativo. Me ha informado el comandante que en las próximas 2 semanas tomarán ya una resolución y además, como usted ha señalado, a tratarse de un presunto delito, está también ya denunciado en la Fiscalía. Lo que no se mencionó en el Consejo Metropolitano es que no fue Cárdenas quien puso la denuncia en Fiscalía, fue Ever Arroyo quien estuvo en agosto a cargo de esa entidad. Y a su vez pido al Departamento de Asuntos Internos que me informen el por qué no está en ese informe considerado en las recomendaciones que se deponga en conocimiento de la Fiscalía. Él asegura que le pareció extraño que la investigación haya tomado tanto tiempo, pero además dijo que apenas conoció esta novedad, colocó la denuncia. Sabe incluso que si no lo hacía, podía ser procesado por omisión. Quiero hablar como padre. Cualquier cosa que sea un acoso, un abuso sexual o una violación es un delito que va contra la integridad de una mujer. Y creo que a las mujeres debemos empezar respetándoles. Según la concejala Paulina Zurieta, este no sería el único caso denunciado dentro de entidades municipales. Hay una serie de denuncias internas en las administraciones zonales que han sido tapadas por los mismos administradores o administradoras. Esta no sería la primera vez que el instructor tiene denuncias en su contra, no obstante, fueron archivadas por falta de pruebas en 2020. Fernanda Ceballos, 24 horas. En Cuenca, la Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre de 70 años. La información preliminar señala que el ciudadano fue sometido junto a su hija en un inmueble que rentaban. 2 extranjeros estarían involucrados en este nuevo hecho de sangre. El crimen se registró en las calles de Los Caras y de Los Colorados, sector Totoracocha, al suroriente de Cuenca. Los hechos, según la policía, habrían ocurrido la tarde y noche de este lunes. La víctima mortal, un hombre de la tercera edad. Eloy Oxiso se encontraba en compañía de su hija en el cantón Paute. Recibió una llamada telefónica de un ciudadano quien decía que quería arrendar un departamento. Concurrieron al lugar y acto seguido procedieron a estrangularlo y obviamente se produjo el fallecimiento. El anciano fallecido presentaba golpes y heridas. Él y su hija permanecieron por varias horas retenidos hasta el desenlace fatal. Este hecho se presume que habría sucedido entre las 18 y 17 horas, pero al estar la hija de Eloy Oxiso maniatada, se logra zafar y a las 23 horas, 22 horas 30 aproximadamente, realiza la llamada al 911. El móvil del crimen, según las indagaciones preliminares, sería el robo. Al parecer le habría pedido la cantidad de $15,000 para dejarlo en libertad. Se tiene conocimiento que Eloy Oxiso ha tenido 2 inmuebles, el uno donde fallece y el otro muy cerca ha sabido vivir el señor. Al parecer conocían los movimientos, como les dije, de este propietario, de este Oxiso, estos delincuentes. Una vez que le propician la muerte, avanzan hasta su domicilio, donde el señor ha sabido vivir, y proceden a abrir la camioneta y a robársela, a sustraer el vehículo y se dan a la fuga. Ahora se busca a 2 ciudadanos extranjeros que podrían estar involucrados en este nuevo hecho de sangre que deja dolor en una familia y conmoción entre los cuencanos. Las unidades investigativas pueden encontrar 2 pasaportes de 2 ciudadanos venezolanos. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y a continuación le contamos la cronología de los hechos del sábado 2 de octubre al interior de la cárcel regional de Guayaquil. Vamos a conocer paso a paso lo sucedido ese día, en el cual le tomó 6 horas a la policía y a las Fuerzas Armadas controlar la situación. Se escucha la balacera, se escucha. 8:20 de la mañana del pasado sábado 2 de octubre. Se escuchan detonaciones de arma de fuego al interior del pabellón de máxima y mediana seguridad de la cárcel regional de Guayaquil. En un principio hubo un fuego cruzado, parece que es entre las bandas. Empieza la evacuación de agentes de contingencia penitenciaria, personal policial, empleados civiles y guías hacia los exteriores.
Cerca de las 8:30 de la mañana ingresan tanquetas militares con unidades tácticas al mando del general Salinas, junto a las unidades del Grupo de Intervención y Rescate, del Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de la Policía Nacional para asegurar el lugar. Se mantienen en el filtro 2. Aproximadamente a las 8:48 de la mañana se registran nuevamente disparos desde el área de máxima seguridad. PPLs, entre ellos, en el enfrentamiento que tuvieron entre ellos. Cerca de las 9 de la mañana se evacúa a 2 guías penitenciarios del filtro 3 de mediana seguridad. Ingresa la comandante general de la Policía Nacional con inteligencia. Fuimos recibidos a bala. Empiezan a verificar las operaciones desde las cámaras de seguridad. En ese instante también ingresó una ambulancia al filtro 2 a retirar a un PPL herido. Al mismo tiempo se cierra la vía Daule en los accesos que le corresponden al centro regional. Todo esto se daba mientras se aseguraba el área de máxima normal y máxima especial con personal policial, a la vez que el aéreo policial reportaba sobrevuelo en la zona. Pasada las 9 de la mañana se logra la liberación de personal policial y guías penitenciarios que se encontraban retenidos en el interior del filtro de máxima seguridad. Pasaban los minutos y luego otro herido más en el área de máxima especial. Un PPL herido sale por el filtro 2. En horas de la tarde, más requisas. Llegaron al pabellón de los líderes de los choneros, encontrando todo lo que este noticiero reveló. Aquel día un trabajo de cerca de 6 horas entre miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para poder controlar la cárcel regional de Guayaquil, en la que incluso encontraron a 4 mujeres. Una de ellas en el pabellón de alias Fito. Datos de inteligencia policial mencionan que la mujer proporcionó valiosa información que ayudó a detectar armamento dentro de esta cárcel. Cabe mencionar que a ella ya le esperaban los tiguerones y lobos, que tienen nexos en la cárcel de mujeres. ¿De dónde salió otra información que manejó la Policía Nacional? La que señalaba que querían atentar contra la vida de la mujer, que fue llevada a la unidad de flagrancia en el norte de Guayaquil en calidad de víctima. Pues ella lo confirmó en el relato ante el fiscal, asegurando que estuvo en calidad de retenida contra su voluntad. Catalina García, 24 horas. Y escuche esto, porque una requisa realizada en la cárcel de Tulcán frustró una fiesta de cumpleaños con alcohol y drogas incluidas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encargan de vigilar la seguridad externa del centro de privación de libertad. Inteligencia policial alertó de la organización de una fiesta de cumpleaños al interior de las celdas de Centro de Privación de la Libertad, en las que se pudo decomisar 120 litros de licor artesanal, 20 cajetillas de cigarrillos, 15 pipas artesanales y 13 sobres con estupefacientes para los festejos, sustancias que al parecer ingresan vía aérea y no precisamente con drones. Simple y llanamente en bultos lanzan desde la parte de afuera hacia el interior a que caiga en el patio. Y lógicamente previa coordinación con los PPLs para proceder ese momento a coger esos productos. Nosotros estamos patrullando, igualmente Fuerzas Armadas nos está colaborando y se está tratando de evitar a que ingrese todos estos productos. Los anillos de seguridad se incrementaron a partir del estado de excepción decretado en los centros carcelarios del país, de los cuales forma parte tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, quienes también se someten a las requisas. Estamos realizando operaciones CAMEX en el exterior del Centro de Rehabilitación Social aquí de Tulcán, en apoyo a la Policía Nacional, en que están realizando también trabajos de ellos en control dentro de la cárcel aquí de la jurisdicción. Además, se decomisaron 14 armas blancas y 30 metros de cuerda que dan una alerta de posible fuga. Por ello se realizan traslados, requisas y custodia tanto en el día como en la noche. Prácticamente yo agradezco a la policía, a las Fuerzas Armadas por su profesionalismo, y las requisas y traslados son asuntos para tener una relativa calma aquí en los pabellones de la cárcel de Tulcán. En la requisa se decomisaron varios muebles de madera con doble fondo en los que se esconden los objetos prohibidos, encontrando 12 celulares con 52 accesorios y $56 en efectivo. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que se cambiarán más de 28.000 luminarias en distintas zonas en la capital como parte del plan para mejorar los índices de seguridad en Quito. Lo hizo durante la sesión del Consejo Metropolitano, en la que dio a conocer también el plan de seguridad y convivencia ciudadana para Quito.
Los índices de inseguridad y percepción de la misma en Quito son preocupantes, y es que 9 de cada 10 quiteños se sienten inseguros en la capital, según la encuesta realizada por el Observatorio Metropolitano de Seguridad. Asimismo, revela que al menos 2 de cada 10 capitalinos han sido víctimas de algún delito en Quito. La inseguridad aqueja enormemente a todos los ciudadanos de Quito, y el municipio de Quito no puede desvincularse de esa enorme responsabilidad que, si bien en cuanto a un derecho humano como la seguridad ciudadana la tiene el Ministerio de Gobierno, no es menos cierto que nosotros podemos contribuir con todas las instituciones del municipio de Quito a generar una mejor percepción de seguridad. El Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene como objetivo adoptar acciones para disminuir la inseguridad que azota la capital. Entre ellas, anunció el alcalde Santiago Guarderas, está por ejemplo el dotar de mejor iluminación en ciertos espacios. En este mes que vamos a intervenir el centro histórico se cambiarán 28,000 luminarias en todo el centro histórico. Se va a hacer un cambio total de luminarias de la 10 de agosto y Amazonas hasta el próximo 6 de diciembre. Tendremos un cambio de luminarias en los parques y también en las zonas calientes. Asimismo, se refirió a las medidas que se adoptarán en cuanto a las personas que limpian parabrisas. Está totalmente prohibido el tema de los limpiavidrios. La señora secretaria, hemos tomado acciones con respecto a este tema y también he dispuesto el tema de los trabajadores autónomos, pero obviamente previamente la sensibilización y la socialización para poder ubicarlos. Los ediles hicieron algunas recomendaciones para que sean incorporadas al plan. Como es el control del espacio público, preservar estos lugares para que la ciudadanía, cada uno de nosotros, pueda sentirse en el espacio público tranquilo. Si nosotros decimos que la carencia de trabajo provoca una violencia no solamente social, entonces hay que enfocarse también en resolver los problemas de trabajo. Habrá que mejorar en los aspectos de compras públicas para poder generar trabajo. Caso contrario, solamente estamos atacando los efectos que se está dando y no las causas que la generan. Como parte de la agenda inmediata de este plan que fue conocido por el Consejo Metropolitano, está también el tratamiento de una ordenanza que restringe el porte de armas blancas, otra para el control del consumo de sustancias sujetas a fiscalización y otro proyecto para reglamentar el cobro de la tasa de seguridad. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Y a esta hora se registra un cierre vial en la avenida Velasco Ibarra en el centro norte de la capital debido a un deslizamiento de tierra. Allí se encuentra nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos los detalles. Fer, buenos días, cuéntanos, ¿hay una hora estimada para la habilitación de este paso? Adelante. Andre, amigos televidentes, aún no hay una hora estimada para la habilitación de esta vía que está cerrada desde las 10 de la noche debido a un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Estamos exactamente en la avenida Velasco Ibarra, conocida más como Oriental, a la altura de la Solana y es lo que está ocurriendo en este momento. Todavía no llega el COE a este sitio y lo que temen las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito es que el árbol que estamos viendo justamente en este momento pueda caerse. Es por esta razón que no se estima una habilitación de la vía hasta pasado el mediodía por lo menos. Gracias. Como usted lo acaba de indicar, el peligro es el árbol. Sí, desde el día de ayer hemos hecho el operativo para cerrar esta vía en sentido Coliseo al Trébol. En sentido norte-sur. Norte-sur. Los señores del EMOV son los técnicos que nos darán la evaluación y nos indicarán si es posible cerrar un carril o los 2 carriles. ¿Qué vías alternas puede tomar la ciudadanía que quiere movilizarse hasta el sur de la ciudad? Porque sabemos que esta es una vía muy importante. Tenemos la Gran Colombia, tenemos la 6 de diciembre, la Tarqui, el Trébol, para que se dirijan a los lugares con las precauciones del caso, porque pues usted ve que el peligro es latente por el árbol que tenemos encima de la vía. ¿No se plantea aquí habilitar un carril? Tenemos que esperar la evaluación ellos son los encargados de indicarnos. Nosotros como agentes de tránsito estamos controlando el tránsito de aquí para evitar futuros peligros a la ciudadanía. Repitamos a la ciudadanía las vías alternas que puede tomar para que no se dirija por esta parte de la ciudad.
la Pichincha, posiblemente las días de agosto, pero tenemos hoy las marchas, entonces son las vías y el Trébol. Listo. Es importante mencionar que aquí se realizaron algunos trabajos de limpieza la noche de ayer. Usted está viendo que está la vía está habilitada, sí, pero el peligro es... Listo. Muchísimas gracias. Y escuchamos, compañeras, amigos, televidentes, todavía se espera que lleguen acá autoridades del COE y también de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas para realizar evaluaciones sobre aquel árbol que podría caerse debido a estos deslizamientos de tierra. La vía está limpia, sin embargo, este cierre se mantiene desde la calle Solano hasta el Trébol. Es importante que tomen vías alternas. Si usted no sale de su casa, váyase por otro lado, como la Gran Colombia, por el centro y también por la avenida Occidental para evitar el tráfico vehicular que se puede registrar. Recuerde que la vía está cerrada en sentido norte-sur, así que tome vías alternas. Buenos días. Buenos días, Fer, muchísimas gracias por ese reporte. Ya lo mencionó Fernanda Ceballos, tome vías alternas si es que usted transita por esta calle Velasco Ibarra en el centro de la ciudad capital. Manejen con mucho cuidado, por favor, para evitar accidentes en esta jornada. Continuamos con más. Les contamos ahora que la Superintendencia de Bancos designó desde el domingo anterior un equipo de supervisión para atender los problemas con el Banco Pichincha. Así lo anunció en un comunicado emitido por la entidad. En esta supervisión, la entidad detectó afectaciones a 5 canales de atención: banca móvil, banca web, corresponsales no bancarios, Mi Vecino, aplicativo de UNA y ATM multifunción. No así las agencias sucursales, oficinas y ATM dispensadores, los cuales han permanecido disponibles. Al día de hoy se comunica que se ha restablecido las consultas y transferencias directas vía banca web. La Superintendencia de Bancos agregó que el Banco Pichincha cumple con la posición de solvencia requerida en el marco legal vigente. Y por su parte, el Banco Pichincha ha ido restableciendo sus servicios paulatinamente y siguen trabajando para dar por superado el problema de ciberseguridad. Al momento, los servicios de banca web en consulta de saldos, movimientos y transferencias directas funcionan. En banca móvil está habilitada la consulta de saldos, los cajeros automáticos solo para retiros. Las agencias a nivel país atienden con normalidad los pagos en tarjetas de crédito y débito. El servicio Mi Vecino no está disponible al momento. Vamos a llamar a la wincha de Teleamazonas antes de ir a nuestra primera pausa comercial para que nos informe qué vehículos no pueden circular el día de hoy. Tenemos en pantalla, no pueden hacerlo, los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 4, 5, 6 y 7. Tome las debidas precauciones, por favor, no se vaya a olvidar que en Quito rige una restricción vehicular. Así es, ya mismo empieza desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y después hay libre circulación vehicular, no lo vaya a olvidar. Ya estamos de regreso con más noticias. Les contamos ahora que médicos especialistas que trabajaron durante toda la pandemia con pacientes COVID-19 fueron desvinculados del Centro de Atención Temporal Bicentenario. Ellos piden su reubicación. Son más de 10 médicos especialistas quienes han sido desvinculados del Centro de Atención Temporal Bicentenario tras su cierre. Ellos piden acogerse a la ley humanitaria para obtener nombramientos, debido a que trabajaron con más de 2.400 pacientes COVID, pero esto no les permiten. La doctora Abarca en ese momento estaba como secretaria, quien nos indica claramente en este documento que nosotros no somos beneficiarios de este artículo de la ley humanitaria porque el municipio no forma parte de la red integral de salud ni tampoco de la red complementaria. En septiembre ya se desvincularon a 7 médicos y temen que esto seguirá ocurriendo. Fuimos desvinculados el 21 de septiembre. Realmente solo nos reunieron y nos dijeron no hay, se cierra el Bicentenario, no hay plazas. Gracias, eso fue lo único que nos han dicho. Hasta ahora no nos han dado de la acción de personal, no hemos podido hacer nada con los papeles. Ellos estuvieron en primera línea, por lo que piden ser reubicados. Claro, tiene que ver mucho también el Ministerio de Salud, que debería también ponerse de acuerdo con el municipio para que nos puedan a nosotros reubicar y darnos la estabilidad laboral, porque conjuntamente en esas dos entidades se puede direccionar a nuestra vinculación al trabajo. Desde la Secretaría de Salud señalan que todos los contratos que se hicieron para el Centro de Atención Temporal Bicentenario fueron eventuales y que la desvinculación se debe a la disminución de pacientes COVID. La estadística
dice que el Centro de Atención Temporal Bicentenario tuvo los últimos días del mes de septiembre un paciente. Es así que la Secretaría de Salud en el periodo anterior tomó la decisión de ya desmontar este centro de atención temporal. Según Contreras, actualmente están haciendo un análisis del personal vinculado para tomar las mejores decisiones garantizando sus derechos. Y a pesar de esta explicación, los doctores piden que se les garantice estabilidad laboral, porque el haber estado en el momento más duro de la pandemia fue un reto, del cual aún no se recuperan. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. ¿Cuál es la situación de la eutanasia en el Ecuador? El tema no ha sido abordado por nuestros gobernantes ni es algo que se debate en la sociedad, a pesar de que existen pacientes en etapa terminal que desearían acogerse a este procedimiento, que de momento no es legal en el país. Yo creo que en el caso de mi hermana sí pediría una eutanasia, sí. Aunque aquí en el país aún no se despenaliza la eutanasia ni tampoco es un tema de discusión en la sociedad, hay pacientes y familiares de ellos que desean acogerse a ese procedimiento por el simple hecho de dejar de sufrir y vivir una vida en otro mundo sin dolor. Uno sí tiene ese dilema en que tú quieres que vivan, quieres que estén a tu lado. Es tu familia, es tu hermana, tu hija. Pero también el otro lado, ¿cómo uno puede querer o pretender que vivan en esa condición? Hablar de eutanasia es un tema que evidentemente nos cuesta. Y nos cuesta porque estamos hablando de la vida de una persona. El caso de Eugenia, por ejemplo, es un caso especial. Su hermana hace pocos meses atrás sufrió un derrame cerebral que la postró en una cama y la dejó en estado vegetativo. Estado que no mejorará de por vida, según los médicos. Así puede pasar 5, 10, 20 años. Así. Sin moverse, sin expresarse. Entonces, ¿qué hacemos? Pero para ustedes doloroso sería acogerse. Es doloroso, sí, pero también es doloroso verle así todos los días. O sea, el dolor es igual. Es igual verle muerto en vida que ya enterrarle y decirle descansa en paz. Es el mismo dolor. Y este es uno de los varios casos que existen en el Ecuador. El padre Alberto Radaeli, fiel defensor de la vida, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, cuenta que si bien el porcentaje es mínimo, hay pacientes que le han solicitado acogerse a un procedimiento de eutanasia. No podemos negar esta solicitud, pero esto exige, implica un acompañamiento, ¿no? Tratar de sondear lo que está por detrás de este pedido, ¿no? Otros expertos, también defensores de la vida como los médicos, en cambio señalan que es importante que el tema sea discutido en la sociedad y en la política para ser empáticos con los pacientes que se encuentran en una etapa terminal o están en condiciones críticas. Nosotros estamos para salvar vidas, pero hay circunstancias de pacientes que en ese momento ya final de su vida, en la parte esta de sufrimiento extremo, porque es un sufrimiento extremo en el que debemos tomar decisiones radicales como las que estamos conversando. Y siendo más realistas, el tema no será discutido por nuestros gobernantes de aquí en muchos años, pues hay sectores como religiosos, sociales, civiles y científicos que se oponen a la legalización de la conocida como muerte digna. Además que en el ámbito legal se deben discutir varias aristas. Necesariamente tiene que haber una legislación que permita que establezca los parámetros, los requisitos y qué personas pueden acceder a una eutanasia. Si la eutanasia es una figura que en el Ecuador sería abierta, es decir, cualquier persona dice yo quiero acabar con mi vida y punto, o cuáles son los requisitos. Numerosos países han dado algunos pasos para su aprobación, pero solo en 7 a nivel mundial se aplica este procedimiento: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda y España. Paul Coello, 24 horas. 6 de la mañana con 26 minutos, continuamos con más y en otro tema les contamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ordenó la reubicación de radares en las vías para que cumplan la función preventiva y no sancionadora. Previamente se hará una verificación de zonas, lo que tomaría hasta 90 días.
Por radares como este, que en Ambato recaudó más de $60 millones entre enero 2020 y julio 2021, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso acciones que terminen con el equívoco propósito recaudatorio. No puede ser que se hable de puntos que hayan recaudado millones de dólares al año. Aquí no es la función primordial la recaudatoria. La función primordial es la baja de la siniestralidad. Desde el Ministerio y sus órganos rectores dispusieron directrices. El carácter de los equipos tecnológicos tiene que ser preventivo y no recaudatorio. Las directrices y los mandatos que acaba de dar el ministro empatan y encajan con lo que dice la ley de tránsito que acaba de ser promulgada el 10 de agosto. El compromiso de la Agencia Nacional de Tránsito, tal y como ha dispuesto el señor ministro, será la realización de los controles y verificación aleatoria de todos los equipos que existen en el país. Para la reubicación de los radares deberán considerar zonas donde hay más riesgo de siniestros y los radares deben ser homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Cumpliremos a cabalidad, a más tardar en 90 días se reubicarán cada uno de los radares. Ningún equipo tecnológico puede estar instalado sin que se cuente con un estudio de factibilidad, es decir, que exista un estudio de siniestralidad que determine cuáles son los puntos negros, los puntos críticos, en donde efectivamente se coloquen estos equipos. Según el ministro, los municipios como el referido GAD en Ambato deben seguir las directrices. Es responsabilidad del GAD, primero, ajustarse a la nueva ley de tránsito y transporte terrestre y nosotros, desde nuestra óptica, desde nuestra obligación, cumpliremos con lo que dice la ley. Y en la reubicación, las entidades que realizan el control operativo de tránsito están obligadas a realizar campañas de prevención y socialización al menos 20 días antes del inicio de los equipos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El aumento de tarifa de la operadora Termasturis quedó sin efecto. Así lo informaron concejales y el secretario de Movilidad del municipio. En las próximas semanas se realizarán mesas técnicas junto a conductores, moradores y autoridades para definir el futuro de este pasaje. Tras una semana de protestas en la vía Intervalles a la altura de Huangopolo por el aumento de la tarifa del pasaje de la operadora Termasturis, el municipio decidió dejar sin efecto esta resolución. También la suspensión del incremento de la tarifa, hasta verificar esto. Si han cumplido, pues tendrán derecho a su alza de tarifa y si no han cumplido, tendrán que cumplir. En una mesa de trabajo que se llevó a cabo este martes, los representantes de las comunas señalaron que la ordenanza que establecía esta tarifa no pensaba en la economía familiar. El Quincha, las comunas de Guiñaro, que sube el 100% el pasaje, de 45 centavos a $1.10. ¿Qué va a pasar cuando las cooperativas de transportes de las 33 parroquias suban? Y su propuesta es que se establezca una nueva ruta. Ellos hablan de que el incremento de los pasajes es por la cantidad de kilómetros. A eso nosotros proponemos que las unidades no se vayan hasta el Triángulo, el Tingo y luego a Huangopolo, sino directamente del Playón al Puente 3, la Armenia y Huangopolo. Tras la revocatoria de la ordenanza 017-2020, la presidenta del GAD parroquial de Alangasí dijo que no están en contra del aumento, pero que se lo debe analizar con parámetros técnicos. Nosotros creemos que estas tarifas no se ajustan a la realidad de la ruralidad. Por eso vamos a proponer una reforma a la ordenanza. Además pidió a la alcaldía un pronunciamiento formal sobre la derogatoria de esta ordenanza. Documento expreso, un documento en el que se indique que estas tarifas están suspendidas. Y ustedes saben que en la parte pública, mientras no tengamos un documento de un pronunciamiento oficial, no podemos tampoco decir que esto está ocurriendo. El municipio dijo que se entregarán a los GATS y a las comunas los informes técnicos que sustentaban este aumento de tarifa. Además verificarán que para este incremento las operadoras cumplan con los parámetros de seguridad, como son las cámaras y los contadores de pasajeros. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Seguimos con más y ahora con temas positivos, porque les contamos que doña Dioselina es una mujer de la tercera edad quien trabaja en una construcción en Puyo. Su labor se ha hecho viral en redes sociales. La visitamos en su hogar y les tenemos su historia. Este es el video que se viralizó en las redes sociales. Una mujer de la tercera edad que a pesar de sus años prefiere ganarse el pan de cada día trabajando. Luego de conocer estas imágenes, hicimos lo posible por saber quién era esta hermosa dama, que nos dejó una gran lección. Y así llegamos hasta un sector apartado en el barrio Los Ángeles,
nos acompañó una hermana de doña Dioselina, quien sin conocernos nos recibió con una gran sonrisa. Aquí, en una casa con muchas necesidades pero llenas de amor, vive esta mujer de 74 años, quien junto a su esposo, don Osvaldo, se juegan todos los días por tener algo que comer. Don Osvaldo nos cuenta que entre los dos él es menor y entre sonrisas recuerda cómo la conquistó. Dice que fue amor a primera vista. Mi tío vivía antes de ella. ¿Ya? Ahí nos conocimos. Ya le gustó. ya me quiso. ¿Ya le quiso? Sí. Y aunque hoy doña Dioselina no puede hablar, sonríe escuchando las historias que él nos cuenta, de los 24 años que llevan juntos. Nunca se casaron, pero felices, dicen siempre. Van a todo lado de la mano. Y el día que los grabaron estaban precisamente juntos. Entonces ella le cuida, usted le cuida, ¿no es cierto? Sí, dice, le cuida. Por eso no me dejan ni trabajar solo. Trabajan en lo que pueden, ya sea limpiando terrenos o ayudando en alguna construcción. La verdad, no reniegan a nada. Nunca tuvieron hijos. Se cuidan mutuamente, nos relatan, mientras nos muestran parte de su hogar. Una cocina que es un verdadero peligro y un cuarto donde apenas alcanza una cama. Durante toda la entrevista esta pareja nunca nos pidió ayuda, aunque de verdad lo necesitan. Más bien prefieren dejarnos un mensaje para quienes dicen que no hay trabajo. Vamos, que no trabajar. Andan buscando. Como saben decir los mayores, que gallina que escarba haya que comer. Sueñan con tener una mejor condición de vida y pasar sus últimos días en una casa donde no corran tanto peligro. Y aunque, como dijimos, ellos no lo dicen, somos hoy nosotros quienes pedimos a las personas de buen corazón unirse a esta cruzada por darles mejores días a esta pareja luchadora, invencible, que se aman, que son un ejemplo para todos. Jefferson Santos, 24 horas. Tenemos más noticias para ustedes. En 15 días el Gobierno Nacional tomará una decisión frente a la devolución del proyecto de creación de oportunidades. La espera coincide con los 30 días que tiene de plazo el legislativo para tramitar un proyecto económico urgente. Pese a la urgencia que tiene el gobierno de contar con las reformas legales que permitan crear trabajo con nuevas reglas del juego y una mayor recaudación tributaria para empezar a recaudar desde enero del próximo año, está dispuesto a esperar para tomar decisiones frente a la devolución del proyecto denominado de creación de oportunidades. El gobierno considera que este proyecto es muy importante para el Ecuador, que es indispensable que se mantenga en los términos de la unidad de materia que presenta este proyecto, porque el objetivo fundamental es que se reactive la economía para poder producir empleos. El gobierno va a tomar una decisión en los próximos 15 días. Y esos 15 días de espera coincide con los 30 días que tiene de plazo la Asamblea para tramitar un proyecto urgente en materia económica y que bien podría apostar a su aprobación por el Ministerio de la Ley y ordenar su publicación. El tema es que también tienes un timing para la aprobación de los proyectos de ley y ese timing es el 31 de diciembre de este año. Por ejemplo, si es que la reforma tributaria no estuviera aprobada hasta el 31 de diciembre, eso significaría que la caja fiscal no podría recibir las recaudaciones que tiene que recibir a partir del 1 de enero del año 2022. Y eso complicaría muchísimo el manejo económico. El gobierno ha analizado todas las alternativas posibles y está a punto de tomar una decisión. Pero el gobierno tiene ahora varios frentes de confrontación con la Asamblea Nacional. También enfrenta la investigación al presidente Guillermo Lasso, que apareció en los denominados papeles de Pandora sobre inversiones offshore que, según el mandatario, ya desinvirtió antes de su candidatura presidencial. Esto se está utilizando de manera política para atacar al presidente de la República y para colocar al presidente contra la pared. Esto es un objetivo de manejo político claramente establecido desde la forma en la que se ha manejado el envío de esta investigación, no a la comisión que compete, que es la Comisión de Fiscalización, sino a una comisión en donde se encuentran representados únicamente los interpelantes. Esa comisión legislativa que investiga al presidente Lasso la preside Pachacutic y tiene mayoría junto al correísmo y los socialcristianos, dice la ministra. Son los temas políticos inmediatos que enfrenta el gobierno y cuyo desenlace es incierto, pero se conocerá en el corto plazo.
En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Tras los cuestionamientos del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el que asegura que la función legislativa bloquea los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, la Asamblea respondió anoche a través de un comunicado en el que señala que trabaja por la democracia y que la Asamblea Nacional siempre ha estado y estará dispuesta a tratar las propuestas del Gobierno Nacional. En el comunicado precisa que su pedido al primer mandatario sobre la Ley de Creación de Oportunidades fue que subsane los errores de forma y fondo que tiene el proyecto económico urgente para que pueda volver a ser enviado. Y en medio del bloqueo evidente que el gobierno tiene en la Asamblea Nacional, al presidente de la República, Guillermo Lasso, parecen quedarle solo 3 caminos. El más drástico, la muerte cruzada. El presidente podría disolver la Asamblea por 3 motivos. Les explicamos en el siguiente reportaje. No hay que olvidar que es un poder compartido. Tanto el presidente como la Asamblea Nacional tienen la potestad, según nuestra Constitución, de disolver al otro. Cualquiera podría tomar la iniciativa, pero lo cierto es que desde donde se ha mencionado a la muerte cruzada como opción, es desde el Ejecutivo. Según el artículo 148 de la Constitución, son 3 las causas por las que el presidente podrá disolver a la Asamblea Nacional. 1. Cuando a su juicio la Asamblea se hubiera arrogado funciones. 2. Si de forma reiterada se obstruye la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo. O 3. Por grave crisis política y conmoción interna. Solo para la primera causa se necesita el dictamen previo de la Corte Constitucional. Para las otras 2, no. Es la primera vez que ocurriría algo así. Esta es una institución que aparece en la Constitución del 2008. No tenemos ningún antecedente histórico al respecto. Así sería el trámite. Si es el caso, con la venia de la Corte o sin ella, el presidente emitiría el decreto de disolución de la Asamblea, la que no podrá oponerse bajo ninguna instancia. Luego, en un plazo máximo de 7 días, el Consejo Nacional Electoral convocaría elecciones legislativas y presidenciales. El artículo 87 del Código de la Democracia dice que el Consejo Nacional Electoral realizará las elecciones en un plazo menor a 90 días. ¿Pero qué pasará durante esos 3 meses para el país? El mismo artículo dice que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente podrá gobernar bajo decretos. Y si bien en este escenario el primer mandatario, ya sin asamblea, podría incluso insistir con la ley creando oportunidades, ese mismo artículo dice que todo decreto necesitaría del dictamen favorable previo de la Corte Constitucional. O sea, en este escenario la Corte Constitucional también es determinante. Es determinante en todos los escenarios. Yo creo que inclusive el presidente de la República se ha animado a explorar esa opción con más fuerza en virtud de la recomposición que está por venir. Si es que el presidente logra garantizar mayor influencia en ese órgano constitucional, pues tendrá la puerta abierta para activar la muerte cruzada. Ahora bien, una vez convocadas a las elecciones presidenciales y legislativas, ¿quiénes podrían ser candidatos? La ley no impide que incluso quienes formaban parte del órgano disuelto puedan hacerlo. Es decir, Guillermo Lasso como presidente e incluso los asambleístas que se fueron a casa podrían hacerlo. Al no haber norma que lo prohíba, se recurre al artículo 114 de la Constitución que dice: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez. A menos de que se interprete que al haber muerte cruzada no se culminó el proceso, el periodo para el cual fueron elegidas las autoridades y por lo tanto sí pueden presentarse a la reelección para el mismo cargo. El presidente continuará en funciones hasta la instalación de la nueva asamblea, la que volverá a posesionar al mandatario o al nuevo mandatario. Dayana Monroy, 24 horas.